Bueno, ahí teníamos la nota sobre la carrera de historia, ¿no? El coloquio que se llevó a cabo en conservación de la memoria histórico-cultural. Ahora tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Fernando Cajías, doctor honoris causa de la UMSA, docente de la materia de la carrera de historia, Memorias del Mundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, una alegría estar con ustedes en este programa. Gracias. Los felicito. Gracias. No, sí, gracias por su presencia. Quizás nos puede comentar un poco, justamente como docente de la carrera, el tema de memoria, educación. ¿Qué es la parte importante? Porque hay muchas personas que quizás no ubican de qué estamos hablando. Bueno, un aspecto muy importante en la vida del ser humano, de las naciones, de las culturas, es tener memoria de su pasado. Lo que no que se quita, no quiere decir que se quede uno en el pasado, ¿no? Sino más bien que eso sirva para el presente y el futuro. Y obviamente esto tiene mucho que ver con la enseñanza de la historia, desde la educación infantil hasta, por supuesto, la educación superior. Y en ese sentido hay varias cuestiones que se discuten, ¿no?, actualmente. Si, por ejemplo, esa memoria tiene que servir exclusivamente para la construcción cívica, la construcción nacional, o más bien sin quitar ese objetivo, también para formar el espíritu crítico de los jóvenes, ¿no? La inclinación actual es más bien para formar el espíritu crítico. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de memoria muy fuerte con relación al mar, ¿no? Y eso es muy importante mantener, porque así esta reivindicación continúa después de haber pasado más de un siglo de los acontecimientos. Claro, sí. Pero también hay que formar el espíritu crítico, porque a veces en la educación, sobre todo básica o secundaria, se enseñan solamente algunas frases, algunas situaciones para formar héroes ideales y no se permite al niño, aunque últimamente ha cambiado, como digo, va cambiando porque todavía no ha cambiado, que el niño sea el que saque sus propias conclusiones. Claro. Es decir, por ejemplo, ahora estamos cerca del 16 de julio, ¿no? Murillo fue un héroe, no hay duda, ¿no? Porque dejó su tranquilidad para luchar por esta causa. Pero fue 100% virtuoso. Eso, hay muchos, nadie es 100% virtuoso, entonces esa parte hay que fomentar, ¿no? Que el niño, mucho más el joven y el universitario, por supuesto, tome una posición viendo los documentos, las pruebas documentales. Y otro tema, indudablemente, que se discute mucho ahora en todas partes, no solamente en Bolivia, es la memoria histórica y la memoria activa, ¿no? La memoria histórica es cuando nos recordamos de algo que ha pasado, como el caso de Bolivia, la guerra del Acre, pero no tenemos un sentimiento encontrado con el Brasil por ese tema, ¿no? Claro. En cambio, en memoria activa vendría a ser la guerra del Pacífico, porque lo sentimos, ahí mismo se veía en estos días, ¿no?, el triunfo de Perú sobre Chile. Claro. Todos estaban felices. Y en el mundo, por ejemplo, hay casos inclusive que han pasado hace mucho tiempo, como la Guerra Civil Española, y sin embargo todavía nietos y bisnietos de los protagonistas siguen recordando, en el caso de Chile, la dictadura de Pinochet, y en el caso nuestro hay a veces una especie de trauma con el encuentro de tres mundos de 1492, ¿no? Es como 500 años que la gente ha pasado, inclusive ha mejorado mucho la situación del indígena, de los esclavos negros, pero lo recuerdan con pasión, ¿no? Y el tema de los judíos y Hitler, ¿no?, es una memoria activa. O el tema de los desaparecidos en la Argentina. Entonces allí está el debate. Es necesario que los niños fomentemos esta memoria activa o no, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso del mar sí creo que, no tanto como una cuestión contra los chilenos, sino como una reivindicación. Claro que sí. Pero en otros casos, por ejemplo, la Unión Europea, si hubieran sido enseñando los problemas que han tenido franceses y alemanes, sería terrible, ¿no? No lograrían. Y entonces en la enseñanza misma han dicho, no hay que descuidar, hay que mencionar este tema,
pero no enseñarlo Sí, que de crear tantos resentimientos, ¿no? Sí, que no, y no solamente como usted dice, es muy importante de lo que se tiene que crear la memoria activa. Entonces, como lo mencionaba, digamos, los alemanes con Hitler, vas a ciertos lugares en Alemania y tienes todavía, inclusive sin estar, sin haber estado en ese momento, en esa época, tienes ese sentimiento de las personas que están a tu alrededor. O sea, tienes una memoria y también tienes una memoria activa. Qué bien que ustedes estén con este tema, tratando de fomentar, sobre todo en nuestros jóvenes, porque a veces dicen, me han dado este texto para leer historia, lo leo y ya está, doy el examen y ya está, y no lo sienten. No, hay que ver, además, casi siempre la historia es... la historia, bueno, ya es un hecho pasado y pasó, claro. Sí. Pero la historiografía, o sea, lo que escribimos, lo que enseñamos sobre la historia, en general hay 2 o 3 versiones, ¿no? Y el niño tendría que tener el derecho, o el joven, de conocer las 2 o 3 versiones. Sí. Exacto. No solamente quedarse con la Sí. Una. historia oficial, Sí. que ahora ha pasado de moda, ¿no? Claro. Pero existe Claro. todavía. Como lo Sí. pasado. Y creo que es muy interesante lo que habla de las 2 o 3 versiones, porque a veces hay un poco la reducción a la historia como a una serie de anécdotas y fechas, ¿no? Porque en la escuela a veces nos enseñan a memorizar estas cosas, pero yo creo que el rol de la carrera de historia y el rol del historiador debería ser diferente, quizás en la formación de un académico, en la formación de un ciudadano. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, por eso definitivamente el historiador como el comunicador tienen una fuerte responsabilidad, y es que formamos la opinión pública, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, a veces nuestro discurso, cuando una persona está formada, dice, muy bien, tiene esa posición, pero ¿será o no será verdad? ¿No? Veré otras versiones. Lo mismo que un medio de comunicación dice una cosa, el otro medio dice una cosa contraria. Claro. Pero a veces, cuando no se forma el espíritu crítico, la gente recibe esto debe ser verdad, como que me disculpen los que han dicho 5.000 años del año Aymara, eso no tiene ninguna prueba documental, ¿no? Y sin embargo los medios lo repiten, y mucha gente está convencida que estamos en el año 5.000, Sí. y cuando la prueba documental es mucho más joven, digamos. Claro que sí. Ahora, en esta materia, precisamente que damos en la maestría Memorias del Mundo, también se ha valorado lo que son los custodios de la memoria, Ajá. que son estos personajes que trabajan en los archivos, ¿no? Y que antes era una profesión, era un puesto de castigo, que así iban como una sala de preembarque, se decía, ¿no? Los más viejitos iban allí, ¿no? En cambio ahora da gusto ver gente joven, y que ahora en la carrera hay casi 40 maestrantes, es decir, que ya se ha profesionalizado, inclusive se ha especializado, ¿no? Precisamente en el coloquio que ustedes mostraban, Sí. Sí. se ha invitado a personalidades especialistas en conservar el papel, el cuero, esas cosas que a veces no tomábamos en cuenta, ¿no? Pero es un Que trabajo. al manipular los papeles viejos los estamos arruinando si es que uno no los usa adecuadamente, ¿no? Claro que sí. Entonces también como función nuestra, de historia, pero también carrera hermana como bibliotecología, Claro. tenemos la misión, ¿no?, de guardar la memoria. Imagínense, no ha pasado mucho tiempo del 2003, ese año se quemaron, o cuando quemaron la alcaldía Claro. del Alto, ¿no? Y se ha quemado ahí toda una historia. Archivos, sí. Y eso, premiamos a unos estudiantes que salvaron el archivo de la vicepresidencia y lograron que la masa se convenza que es muy difícil, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Guardar, no solamente es cómo vamos a transmitir la memoria, sino cómo vamos a guardar ¿Cómo lo vamos a los conservar? documentos, cómo vamos a conservar, Claro, cómo vamos a hacerlos accesibles, Sí, sí. Claro que cómo vamos a sí. sensibilizar a la gente para Las que... futuras generaciones. Y lo bueno es que Bolivia ya tiene 20, porque la UNESCO, para que todo esto se salve, ha creado este programa que se llama La Memoria del Mundo. Y Bolivia ya tiene 20, somos el tercer país, Genial. después de México y Brasil, en tener documentos declarados Memorias del Mundo. Sí. Qué buena noticia. Algunos a nivel
mundial y otros a nivel de Latinoamérica, pero se suman 20. Sí, sí. Doctor, para ir cerrando un poco, usted, doctor honoris causa, aparte de eso, es muy querido por la facultad y por la Universidad Mayor de San Andrés. No sé si nos puede contar un poco acerca de su vida profesional y los proyectos que tiene. Bueno, yo el año pasado festejé los 50 años de haber entrado al monobloc. Por primera vez 50. como estudiante, ¿no? Y he tenido la suerte de no salir del monobloc porque me ha tocado ser profesor también en la carrera de turismo, donde sus aulas están allí, así que Claro que creo sí. que un año que estuve afuera, bueno, un año que me exilaron en la época de García Mesa y otro que fui embajador en España, fueron los dos que falté, pero el resto he Después estado, estuvo ¿no? ahí. Absolutamente. Yo sé que ya está llegando la hora de mi jubilación en un rato, pero mientras tanto sigo amando esta actividad de la docencia, obviamente también de una actividad que me tocó ser cofundador como la entrada universitaria Cierto. y por supuesto la investigación. Precisamente ahora estoy haciendo un trabajo sobre la memoria de la fiesta, que es una actividad tan fuerte en Bolivia, ¿no? Claro, Sí. claro. Me parece genial. Más bien creo que nos reservemos un espacio en próximos Especial. capítulos justamente para hablar de eso. Se dice que un país que no tiene memoria no tiene futuro y creo que tenemos muy buena demostración en esto. Muchísimas gracias por Gracias, estar con doctor. nosotros y compartir todo su conocimiento. No, Muchas a ustedes, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Así Absolutamente. Estamos ahora con una nota de Infohumanidades para la preparación de los cursos prefacultativos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con nuestra querida vicedecana, Magíster Mija Rodríguez Burgos. Con la nota, por favor.